el ex asambleísta economista Ricardo Zambrano. Él también fue secretario ejecutivo nacional de Alianza País. Lo primero que le quiero preguntar a don Ricardo Zambrano es si sigue siendo parte. Entiendo que sí, es parte de Alianza País, ¿verdad? Bueno, gracias por la invitación, Jimmy, Omar. Un gusto estar aquí con ustedes en esta tribuna importante para dar a conocer lo que se ha venido haciendo en el Ecuador, en este caso desde nuestra organización. Bueno, sí, yo técnicamente o estrictamente ya terminamos nosotros nuestro periodo como dirigentes. Recordar que hace 2 años, un 4 de agosto, se posicionó esta directiva. Entonces, diríamos que habría que tener una autoprórroga en funciones para decir que se sigue en funciones. Pero yo, más allá de eso, me considero ya terminado en mi proceso como vicepresidente de la organización. Ya, pero sigue siendo parte Sigo siendo un simpatizante, claro, de la organización, la única a la que he pertenecido. Y la pregunta del millón es, bueno, ¿qué va a hacer el país con vistas a las próximas elecciones? ¿Están apuntando a candidato propio o están mirando la opción de alianzas? Porque todos los partidos políticos ya más o menos se han venido pronunciando, ya se han venido decantando incluso algunas candidaturas, pero de país se oye poco. Yo creo que país realmente nos debe mucho, y ahí yo hago un mea culpa en el sentido de que cuando entró esta nueva dirigencia en el año, bueno, no esta nueva dirigencia, la que se eligió en el año 2017, no se ha cumplido con los postulados que fueron en ese entonces consagrados, acordados. Recordar que se habló mucho de la formación del militante, realmente que no se concibe tener una organización en la cual no hay formación. Es como que estar dando vueltas en una misma cancha de fútbol sin saber a dónde patear la pelota. También no se ha trabajado en algo que nos interesa a todas las organizaciones políticas, Jimmy, usted como dirigente también, en el sentido de que debe haber un instructivo, una norma emitida por el órgano electoral, en este caso por el CNE, que garantice que los movimientos puedan financiarse cumpliendo las reglas del juego. Las organizaciones políticas ahora se cuestionan cuando se financian con la militancia, cuando se financian con recursos de terceros. Y entonces, ¿cómo se financian si no es con recursos de militantes y de terceros? Lo que hay que normar es cómo se debe hacer, en qué cantidades, cómo se deben hacer los registros. Las organizaciones no viven del aire, las organizaciones viven también como cualquier otra, las organizaciones políticas como cualquier otra organización, de lo que se llama el financiamiento. También hay que hablar del tema importantísimo, que es que nosotros como organizaciones debemos garantizar una democracia en la cual realmente vayamos más allá del discurso ideológico y entrar un poco hasta en la filosofía, es decir, ¿cuál es el país que queremos? No puede ser que nos dividamos en tantos colores, números, y no busquemos el fin común, que debe ser cuál es el país que necesitamos. Y entonces, en ese orden, debemos partir de una premisa en donde los recursos son escasos, las necesidades son ilimitadas, y cómo podemos hacer para ordenarnos. ¿Cómo califica usted un militante de país? Entiendo que está desde sus orígenes, que no ha desconocido que sigue siendo de país, que fue su secretario ejecutivo, fue asambleísta, etcétera, etcétera. La gestión de Lenín Moreno. Pues yo creo que ha habido un divorcio tremendo entre la organización y el gobierno. Cualquier persona que quiera endosarle una responsabilidad en cuanto a tomar decisiones desde el gobierno a la organización realmente está muy equivocado en su diagnóstico. Nosotros podríamos decir que la organización paga las facturas de los errores de un gobierno sin ser parte de la toma de decisiones. Pero vota por los temas del gobierno. Bueno, es que ahí viene la segunda parte, es decir, el enfoque que ha habido en estos últimos años, y por no decir no en estos últimos años, sino en mucho tiempo, ha sido solamente llegar a un acuerdo, digamos que que se garantice una concordancia entre las tesis del Ejecutivo y la función legislativa, pero no ha habido un fortalecimiento de una organización que permita realmente convertirse en una ágora de debate en donde realmente se puedan recoger
los grandes problemas y también brindar soluciones. Entonces, claro, cuando usted tiene un movimiento que actúa en una elección, nombra candidatos, entonces hace primarias y luego termina la elección y vete a una esquina a ver qué pasa. ¿Usted cree que Ruptura los ha mandado a una esquina a muchos? Bueno, yo no le quiero endosar responsabilidades a Ruptura. Ruptura, como cualquier otra organización política, tiene derecho a trascender. Lo que no se puede concebir es que haya un movimiento que no actúa en fortalecer sus cimientos y preocupa su silencio. Es decir, un movimiento que no habla, una dirigencia que a ratos parecería que por el desconcierto económico del país, no de ahora, sino de varios gobiernos, se ha conformado en buscar espacios para sus militantes, espacios en el sector público, y no ha hecho la tarea como debe ser. Entonces, como que se entiende que si yo tengo algún familiar, algún amigo en el sector público, no puedo hablar, porque claro, si yo hablo, lo van a sacar. Esas cosas deben ser realmente erradicadas del país que necesitamos. Economista, ¿Lenín Moreno sigue siendo presidente? Sí, claro. ¿Sigue siendo? Es el presidente. ¿Ha participado en algún momento de alguna actividad del movimiento? Bueno, después de haber ganado las elecciones, por supuesto. Yo estuve en una reunión allá por el año 2018, perdón, al año 2019, en donde él también estuvo. Fue la única reunión a la que asistí. Y realmente siempre han habido propuestas por parte de él de querer cambiar el rumbo de la organización, pero no he visto resultados. A ver, se han desafiliado en las últimas semanas asambleístas porque dicen que Lenín Moreno por allá, el movimiento por acá, no socializan los proyectos de ley el Ejecutivo con nosotros, o sea, ¿para qué estar en un bloque oficialista? Están vendiendo la histórica sede de Alianza País en Quito. Un contrasentido. Oiga, en su momento Alianza País fue la mayor maquinaria electoral probablemente de toda la historia del país, y en las últimas elecciones se fueron en picada. ¿Usted cree que tienen alguna posibilidad en 2021? Bueno, yo apostaría a un proceso de mediano y largo plazo. Mire usted, las crisis pasan en todas las organizaciones políticas. Yo creo que también Alianza País no ha sido la organización más poderosa, pero sí realmente ha tenido un gran acervo en la población. Recordar, el Partido Radical Liberal sacó 2 presidentes continuamente, Eloy Alfaro, el Leonidas Plaza, Eloy Alfaro, el Leonidas Plaza, y luego después de varios periodos, vinieron otros liberales más, entre esos Arroyo del Río y algunos otros. El Partido Social Cristiano tuvo a un Camilo Ponce Enríquez como fundador, y luego tuvo un presidente en el 80. La Democracia Popular tuvo un presidente en el 80 y luego repitió un presidente en el 90. Las crisis pasan. Lo importante es tomar las medidas para que esas crisis pasen, y yo no estoy viendo eso en la organización. Mientras tanto, economista, ¿tienen ustedes algo que por lo que vemos, va a ser un poco complicado que puedan remediar la crisis que como usted mismo lo entiendo, es profunda, y es un proceso electoral? ¿Usted cree que su partido debe enfrentarlo con un candidato propio solo o debe buscar alianzas? Bueno, las dos alternativas hay que evaluarlas y las dos son válidas. Si usted saca un cuadro joven que no esté vinculado a ningún acto de corrupción, con una propuesta renovadora de ya no fortalecer el sistema que estamos replicando y que no es el correcto, incluso debería proponer un cambio al orden constituido, es decir, una asamblea constituyente. Ya. Yo fui parte de la última asamblea constituyente del 2008. Pero debo reconocer que se hicieron grandes avances, sobre todo en el tema de garantizar derechos. Increíble el trabajo realizado, pero también tenemos falencias aún. ¿Plantear qué cosas, por ejemplo, en una nueva sistema asamblea político? Por ejemplo, no puede ser, Jimmy, que nosotros no profesionalicemos por lo menos lo que es la representación de los 5 poderes del Estado. No puede ser que nosotros no tengamos a un presidente o un candidato a presidente que no haya sido alguna vez concejal, alcalde, que no haya sido dignidad de elección popular alguna vez, para poder contrastar realmente cuál ha sido su labor, si no ha estado involucrado en actos que están reñidos con la ley. No puede ser. Pero eso no sería más bien excluyente. No, no es excluyente. Mire,
Habrá gente que dice, bueno, yo no he hecho nunca política, ahora me animo, quiero cambiar, pero nunca ha sido pues elegido. Pero miren la dicotomía en la que vivimos. Nosotros para para seleccionar un cuadro a candidato, realmente le pedimos que sea un cuadro que reúna un perfil de experiencia, que no haya estado reñido con la ley. Pero cuando queremos poner eso por escrito, la gente dice, no, eso va en contra de los principios democráticos. Sin embargo, manejamos este doble rasero en el sentido de que si fuéramos privados, usted selecciona a un gerente aquí en esta radio, va a seleccionar a alguien que tenga la experiencia, que realmente haya estado, que le garantice que la radio va a cumplir una labor de acuerdo a su misión. Entonces no debemos negarnos la posibilidad de que podamos legislar, regular los perfiles que quieran ser candidatos. ¿Por qué no pedirle, por ejemplo, a las dignidades de elección popular que antes de ser candidatos hayan pasado por la aprobación de 3 o 4 cursos en un instituto de la democracia, que además debe estar dentro de la función electoral? Ya no debe ser solamente una función para contar votos, sino también para generar y garantizar que los postulados democráticos están realmente llevando a cabo. Candidato que pueda pagarse va a ser candidato. No, eso es gratis, por eso es de la función electoral. No hay plata, estimado economista. Pero, si nuestros doctores que están en primera línea no pueden en estos momentos pagar los servicios básicos, porque a nuestros doctores que han estado en primera línea en esta pandemia no se les cancela. Pero yo estoy hablando de formar a los candidatos dentro de la función electoral y de gobernabilidad. Pero entonces el CNE vendría a ser el poder electoral, es el encargado de capacitar. Claro, sí, existe el Instituto de la Democracia. Claro, por supuesto. Y los cursos son gratis. Pero la verdad es que este es un tema del que habría que hablar también en algún claro, rato. Es un tema largo. Es un buen tema. Ahora, si ustedes están hablando de una asamblea constituyente, me pregunto, entre las cosas que propondrían, ¿volverían a revisar la reelección indefinida? Bueno, no podemos hablar de ustedes. Esta es una propuesta personal. No, ya lo sé. Bueno, perfecto. Entonces, es importante tomar en consideración que nosotros ya en Montecristi dejamos establecido una sola reelección. Y que sin embargo, luego en la Asamblea Nacional hicimos una enmienda. Y reconozco, mi querido Jimmy, que me dejé llevar por el encanto, por el afecto que uno siente hacia el líder de turno. Ya. Y asumo la responsabilidad de eso. Es decir, esa reforma nunca debió haberse hecho. Un postulado importantísimo, una base importantísima por consolidar la democracia es que realmente haya esta oportunidad de alternabilidad. Usted ve en los países desarrollados, llamados así, hay que copiar algunas cosas buenas de ellos. Y una cosa buena de ellos es que termina un presidente sus 4 años y se ha hecho una buena gestión, se somete a un proceso más, es reelecto, terminan los 8 años y se va a la casa. 8 años, 10 años. Aquí no tenemos a un Obama queriendo regresar a ser presidente de los Estados Unidos. En Ecuador, en estos casi 200 años de república, queremos líderes que quieren regresar a ser presidentes de la república. Una cosa, ¿qué opina usted de la velocidad de Fórmula 1 con la que se ha llevado adelante el caso Sobornos? Bueno, ojalá se aplicara esa velocidad a todo proceso en donde hay indicios de corrupción, mi querido Jimmy. No hay que cuestionar la justicia cuando camina, hay que cuestionarla cuando no camina. En ese sentido, debería aplicarse esa misma vara para todos los casos. Yo no creo que debería no darse una bienvenida a este tipo de cosas, más bien debe agraviarse o puntualizarse cuando no camina la democracia. Te acaba de decir que en su momento usted se dejó llevar por el cariño y por el encanto que tenía por el líder del turno. Ahora le pregunto, a este momento, agosto del 2020, ¿qué siente usted por el líder de ese momento, por Rafael Correa? ¿Qué opinión tiene de él? Bueno, hizo una gran labor social. Sin embargo, tengo que reconocer que falló en el tema productivo. No hay cómo sostener una economía en el mundo cuando usted solamente hace inversión social y no productiva. Entonces, claro, se construyeron, no solamente se garantizaron muchos derechos, sino también se vincularon en infraestructura, los programas de CIBB y atención para madres, reconocimiento de derechos. Es una labor extraordinaria, pero nos falta comprender que la república tiene que ser sostenible, tiene que ser una república productiva. Usted lo vivió muy de cerca como prefecto. Yo he sido 2 veces candidato, no he podido llegar aún. Algún día llegaré.
pero es importante reconocer que tenemos potencialidades, de que somos un Ecuador diverso y que tenemos que trabajar en que, claro, hagamos inversión social paralela a la inversión productiva. Se construyó en el tema productivo las carreteras, las hidroeléctricas, pero nos hace falta saber cómo hacer que una familia adquiera o obtenga su independencia económica. Si usted tiene un estado que está regalando, ese estado, esa persona se va a acostumbrar a que usted lo provea. Llegará un momento en que el estado deje de tener recursos o se cambie el gobernante y se vuelve a caer. Entonces usted saca 1 millón de personas de la pobreza. En el momento en que le deja de asignar recursos como estado, usted llega o regresa a su situación inicial. Ese es el problema. Hay que ver la república como una posibilidad, no como una posibilidad, como la responsabilidad de hacer que las familias adquieran su independencia económica. Economista, ¿cómo se siente usted cuando las bases del correísmo le dicen a usted y a los que se quedaron con Lenín Moreno traidores? Bueno, esto es tan incomprensible. Mire usted, traición no puede ser ser consecuente con los caprichos o con la visión de una persona. Traición es y siempre será transgredir o violar las normas que rigen un Estado. Entonces, ¿cómo poder nosotros construir un país si tenemos que si tenemos que supeditarnos al criterio de una persona, a su visión? Es como que decir que una persona es el enviado de Dios a la tierra y hay que seguirlo como un Mesías. Todos somos de carne y huesos. Si nosotros somos traición por no pensar igual que Correa, entonces Correa también fue traidor con Alfredo Palacios por no pensar igual que Alfredo Palacios. La gente, la ciudadanía tiene el derecho de pensar diferente. Lo que no puede ser es que se venda por un cargo público o que coja un contrato o cosas similares. ¿Pero usted cree que Lenín Moreno ha cumplido con el plan de campaña, con el programa de campaña con el que fue candidato a Alianza País en el 2017? ¿Usted cree que lo ha cumplido? O sea, yo no veo mayores similitudes entre lo uno y lo otro, pero también tengo que reconocer que este país en el 2017 era un país realmente cautizado por el odio entre un ecuatoriano y otro. Y también tengo que reconocer que se trabajó en hacer una república de asistencia social, pero no una república productiva. Entonces, cuando usted tiene un presidente que le precede y comienza a hacer un gran pool de dinero gracias a la venta anticipada de petróleo, que comienza a endeudarse, a incrementar deuda externa y que comienza a recaudar más, usted puede llegar a aplaudir esa gestión. Pero cuando solamente se destinan esos fondos a inversión social y no inversión productiva, ese proyecto se le va a caer en el mediano o largo plazo. Pero ¿y usted cuándo se dio cuenta que estaba equivocado? Yo le vengo escribiendo a Rafael Correa desde el año 2013 y le puedo mostrar las cartas. Si usted 2013. quiere, 2013. Yo fui legislador en mayo del 2013. Puede ver en mi cuenta de Facebook cómo publico los documentos que yo le he mandado a él. Y la respuesta fue un silencio o no hubo respuesta, mejor dicho. Entonces, cuando usted le escribe, porque usted tiene que como político dejar siempre testimonio de su gestión, y no hay respuesta, quiere decir que no ha habido interés. Yo le vengo diciendo al presidente, se ha hecho un campamento en un antiguo vertedero de basura. De Correa, ¿no? Sí. ¿Y a Lenín Moreno no le he mandado carta? También le he mandado, está ahí publicada hace 3 semanas, en donde le digo, hay más incertidumbre que certezas. No se ha trabajado en esto, y lo firmo como Ricardo Zambrano, como un ciudadano más. Entonces, cuando no hay respuesta, viene la vanidad del poder en el sentido de que no me importa lo que diga un ciudadano y se transgreden los derechos fundamentales de un ciudadano, que es la vida, la libertad, la propiedad privada, y comienza entonces a construirse un régimen a replicarse un régimen a replicarse un sistema como el que vivimos en Ecuador. Debemos pensar, ya no de manera ni siquiera ideológica, Jimmy, sino filosófica. Es decir, ¿cuál es el país que necesitamos construir y unirnos? No creo que hayan tantas posiciones ideológicas tan megadiversas para que tengamos tantos partidos políticos. Hasta los partidos políticos deben ser sujetos de una reforma. Gracias a nuestro invitado, que es el economista Ricardo Zambrano. Él fue asambleísta y fue secretario ejecutivo nacional de la Alianza Dígale al País. señor Baroja que
Que aparezca. Que Sí, lo hemos oiga, invitado queremos varias entrevistarlo, veces y pero no hay quiere. muchos voceros. El primer vocero que tenemos Sí, es oye. Ricardo Mire, Zambrano. la militancia en todo el país. Nosotros tenemos directores cantonales en casi todos los cantones, en los 221, y sin embargo siguen esperando a que haya alguien a que les venga a dar una luz de cuál es el camino que vamos a Que tomar. van a seguir. Bueno, gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes por la Que tengan invitación. un buen día.